Hoy hemos conocido los datos de la EPA, de la encuesta de población activa del tercer trimestre del año 2019, y se trata de unos datos tremendamente negativos que ponen de manifiesto no solo que la economía española se sigue desacelerando, sino que también esa desaceleración ya está afectando de manera muy directa al mercado laboral. Recordemos que en un vídeo anterior ya tuvimos ocasión de explicar que crecimiento económico y creación de empleo o reducción del paro están tremendamente unidos, tremendamente vinculados. Para reducir el paro en una economía que tiene un mercado laboral muy rígido, como la economía española, es necesario que crezcamos a tasas considerables para absorber todo el incremento natural de los costes laborales que año tras año, de manera casi automática, tiene lugar dentro de nuestra economía. En su momento y en ese vídeo anterior ya explicamos que a la relación entre el crecimiento económico y la reducción de la tasa de paro se le conoce en economía como ley de Okum. Y la ley de Okum en España estaba poniendo de manifiesto que aproximadamente necesitábamos crecer entre el 1 y el 1,5% anual para conseguir reducir nuestra tasa de paro. Y actualmente, con datos del segundo trimestre del año, estaríamos creciendo al 1,7, 1,8 como mucho. Por tanto, ya estaríamos cerca de ese momento en el cual la economía española, por sus rigideces estructurales, es incapaz de reducir su tasa de paro. Pues bien, con los datos de la EPA que hemos conocido hoy, este temor se confirma y se confirma de un modo bastante preocupante para nuestras perspectivas de creación de empleo futuras. En concreto, durante el tercer trimestre de 2019 y con respecto al segundo trimestre de 2019, es decir, entre julio y septiembre, la economía española apenas creó 70.000 nuevos empleos. Se trata de un dato tan malo como el de 2013 y sin duda muchísimo peor que el de años anteriores. Para que hagamos una simple comparación, en el tercer trimestre de 2018, que no fue particularmente un buen trimestre en términos de creación de empleo, pues ya se empezaban a apreciar ciertos síntomas de desaceleración en nuestro PIB, la economía española fue capaz de crear 184.000 nuevos empleos, más del doble, unas 2 veces y media más de empleos de los que ha creado en este tercer trimestre del año 2019. Pero es que además, si lo comparamos con el tercer trimestre del año 2017, en ese momento la economía española generó 236.000 nuevos empleos, más del triple de los que ha generado en este tercer trimestre del año 2019. Lo mismo con el tercer trimestre del año 2016. En ese momento se generaron 226.000 nuevos empleos. Como decía, hay que retrotraerse hasta el tercer trimestre del año 2013 para encontrar un tercer trimestre tan malo, donde solo se generan 70.000 nuevos empleos. ¿Y por qué es relevante regresar al tercer trimestre del año 2013? ¿Por qué es relevante efectuar esta comparación? Porque no olvidemos que 2013 fue un año de recesión, fue un año de contracción de nuestro PIB, fue un año donde todavía nuestra economía estaba cayendo y por consiguiente que estemos generando tan poco empleo como en un año de recesión, sin duda pone de manifiesto que el frenazo es más considerable de lo que pensábamos. De hecho, el dato de 2013, el dato de creación de empleo del año 2013 es bastante mejor que el de 2019. O el de 2019 es bastante peor que el de 2013. ¿Por qué motivo? Pues porque de los 70.000 nuevos empleos que se han generado en este tercer trimestre del año 2019, la mitad, es decir, 35.000, se corresponde a empleo público. El sector privado solo genera 35.000 empleos en este tercer trimestre. Si lo comparamos con el tercer trimestre del año 2013, cuando estábamos en recesión, el sector público destruyó 2.000 empleos. Por tanto, el sector privado creó todos esos 70.000 empleos, de hecho creó más de 70.000 empleos, casi 72.000 empleos, en el tercer trimestre del año 2013. Es decir, que ahora mismo el sector privado español está generando menos empleo que en un año de recesión económica como fue el año 2013. De hecho, si dentro del sector privado extractamos al empleo autónomo, a los profesionales autónomos, veremos que estos están sufriendo en sus propias carnes toda la dureza de la desaceleración. En este tercer trimestre del año, el número de autónomos ha descendido en más de 30.000 personas.
Incluso si echamos la vista atrás a los últimos 12 meses, donde no solo encontramos un periodo de desaceleración intenso como el actual, sino también incluso otros trimestres donde la desaceleración ya existía, pero no era tan grave como la presente, veremos que el empleo autónomo en los últimos 12 meses desciende en casi 10.000 personas. Por tanto, en España cada vez ya hay menos autónomos debido a las malas perspectivas económicas. Y no olvidemos que el gobierno socialista de Pedro Sánchez planea un sablazo histórico a las cotizaciones sociales de los autónomos, lo cual solo hará que agravar todavía más esta ya complicada situación del empleo autónomo. Pero si en lugar de fijarnos en la ocupación, es decir, en la cifra de españoles que tienen un empleo, nos fijamos en el paro, es decir, la cifra de españoles que buscando empleo no consiguen encontrarlo, y ambas magnitudes no son exactamente complementarias, puede haber un incremento del paro, aunque siga aumentando la ocupación, si el número de españoles que están buscando empleo aumenta más que el número de empleos que se crean. Pues bien, como digo, si nos fijamos en la cifra de parados, las noticias, el diagnóstico, todavía es más grave que si nos fijamos en las cifras de ocupación. Más en concreto, en el tercer trimestre del año 2019, el número de parados apenas se redujo en 16.000 personas. Comparemos este dato con el dato de paro del tercer trimestre del año 2018, que insisto, tampoco es que fuera un año particularmente bueno. Pues bien, en ese momento el número de parados se redujo en 164.000 personas, 10 veces más. En el año 2017, 182.000 personas de reducción del desempleo. En el año 2016, 253.000 personas. Y en el año 2015, casi 300.000 personas. La magnitud de estos cambios, de reducir el número de parados en cifras ampliamente superiores a las 100.000 personas, a apenas reducirlo en 16.000 personas, pone de relieve que la economía española ya no es capaz de absorber el incremento del número de personas que buscan empleo. Genera muy poco empleo para la cantidad de nuevas personas que están buscando empleo. Y esto es lo que en cierto modo pone de manifiesto la ley de Okun que mencionábamos antes. La ley de Okun para la economía española nos estaba diciendo que tenemos que crecer a una tasa entre el 1 y el 1,5% para seguir reduciendo el desempleo. Y vemos cómo el desempleo prácticamente ya ha dejado de reducirse. De hecho, si echamos un ojo a la serie de parados desestacionalizada, es decir, aquella que nos muestra la evolución tendencial de la cifra de desempleados y que por tanto elimina los componentes más propios y más transitorios de este periodo del año, comprobaremos que el número de parados en España ya ha comenzado a aumentar. De hecho, comenzó a aumentar en el segundo trimestre del año. Como podéis observar en el gráfico que aparece ahora en pantalla, en el segundo trimestre del año 2019, por primera vez en toda la recuperación, la cifra de parados comenzó a crecer. De hecho, creció un 0,74% con respecto al trimestre anterior. Pero es que en este tercer trimestre del año 2019, la cifra de parados crece un 1,72% con respecto al número de parados del trimestre anterior. Por tanto, el incremento del paro en España no solo no se está revirtiendo, sino que se está acelerando, lo cual va muy en línea con lo que cabe esperar en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a crecimiento del PIB en este tercer trimestre del año. Todo apunta a que el tercer trimestre ha sido peor que el segundo y, de hecho, el mercado laboral se está comportando de una manera bastante peor que en el segundo trimestre, cuando ya fue un mal trimestre. En definitiva, estamos en un contexto de clara desaceleración económica, donde la desaceleración ya está impactando en el empleo. En gran medida, la desaceleración viene de fuera. Es una desaceleración que se debe, como ya hemos explicado en otras ocasiones, a la guerra comercial entre Estados Unidos y China y a la incertidumbre comercial generada por el Brexit. Sin embargo, hay razones internas para pensar que esta desaceleración está siendo peor de lo que podría haber sido alternativamente. Por ejemplo, a comienzos de este año se realizó un experimento cuyos resultados todavía no sabemos cuáles son, pero que nos hacen temer que puedan ser negativos en función de toda la evidencia acumulada que tenemos en años anteriores sobre la economía española,
Decía, a comienzos de este año se realizó un experimento que fue subir el salario mínimo al mayor ritmo de nuestra historia democrática. ¿Esto qué supone? Pues esto supone un encarecimiento muy considerable del coste laboral de una parte de la población española. Este encarecimiento del coste laboral en parte se puede absorber y se puede disimular cuando la economía está creciendo a tasas altas, pero cuando la economía está estancada o al menos no creciendo a tasas muy considerables, un incremento de los costes laborales rápidamente repercute en forma de destrucción de empleo. Asimismo, si el gobierno subiera los impuestos a las empresas, las cotizaciones sociales a los autónomos o aprobara nuevas regulaciones que impusieran nuevos costes regulatorios sobre el sector empresarial, con lo que nos encontraríamos es con que la destrucción de empleo se agravaría no por la crisis internacional, sino por el sabotaje interno que nuestros políticos estarían efectuando sobre nuestra economía. Tenemos una economía que está debilitada, una economía que está sufriendo, una economía que no se está expandiendo a las tasas a las que nos tenía acostumbrados y, por tanto, si esta economía está sufriendo, lo que no tiene ningún sentido es que la castiguemos con más impuestos y con más regulaciones. Nuestra economía necesita de más flexibilidad y de más libertad económica, algo que no parece que este gobierno quiera ofrecer. Y en la medida en que no solo no lo ofrezca, sino en que ofrezca todo lo opuesto, desde luego, parte de la evolución negativa que vaya a seguir nuestro mercado laboral sí será imputable no ya a la crisis global, sino a la crisis deliberada que nos imponen nuestros políticos desde dentro.